Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a la parte del estudio de la palabra de Dios en este momento. Y hemos estado ya estudiando por ya un par de meses, algunos meses, el libro de Apocalipsis. Espero que haya sido interesante para ustedes. Yo hubiera pensado que ya a estas alturas ya hubiera terminado esta porción de lo de las 7 iglesias, pero no es así. El día de hoy vamos a tener la sección de la iglesia de Sardis, es Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Y terminando esto, nada más nos faltan 2 iglesias más, que viene siendo iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Terminando eso, ya iniciamos con Cristo o Dios en el cielo, en el capítulo 4 y 5. Capítulo 6 ya empieza lo bueno, lo que es espantoso para todos, capítulo 6, 7 en adelante, que es lo de los 7 años de tribulación aquí en el mundo. Pero ahorita seguimos con esta sección de Sardis. Recuerden que cada iglesia representa una porción de la historia de la iglesia universal, desde su concepción en Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia en la venida de Cristo. ¿Okay? Entonces, esta sección, la parte de Sardis, corresponde o representa a la iglesia de la edad de la Reforma. Ahora, recuerden, cada iglesia mencionada entre los capítulos 2 y 3 es una iglesia local literal que verdaderamente existió. Pero nuevamente, cada una de estas iglesias representa una parte de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la primera iglesia mencionada, que ya hemos estudiado, es Éfeso. Esto es la iglesia apostólica durante los inicios de la iglesia hasta el año 100 aproximadamente. Después la siguiente iglesia era del año 100 hasta aproximadamente el año 313. La tercera iglesia que vimos representa la iglesia imperial, o es decir, durante la etapa que Constantino construyó la iglesia católica romana, aproximadamente del año 313 a no me acuerdo qué otros años habíamos mencionado, ya tiene tiempo que no lo vimos. Pero en esta ocasión, Sardis representa la iglesia reformada, es decir, de aproximadamente el año 1450 de nuestra era hasta el año 1830, 1840 aproximadamente. Entonces, Sardis representa esa parte en la historia de la iglesia. Posteriormente es la iglesia de Filadelfia, la cual ya hemos mencionado, que empieza aproximadamente en el año 1840, 1850, hasta la fecha, que es el arrebatamiento, hasta el arrebatamiento de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo, y la Odisea, que empezó aproximadamente hace unos 100 años, 120 años, posiblemente, y corre en paralelo con la iglesia de Filadelfia. Pero vamos a empezar con Sardis. Sardis es una ciudad muy antigua. Hasta el día de hoy sigue existiendo esa ciudad. Sardis todavía existe. Ya no se llama Sardis, me parece que se llama Sarta o Sart o algo así, pero es Sarta, creo. Entonces es una ciudad muy antigua y data desde antes. Los primeros menciones de Sardis como ciudad es desde antes del año 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo ya existía la ciudad de Sardis. Entonces, un lugar muy muy antiguo. Sardis era considerado una ciudad impenetrable o una ciudad fortificada. Tenían una acrópolis natural, es decir, pues una estructura por medio de peñascos y montañas que cubrían a la ciudad, los protegía de los enemigos. Era una ciudad fortificada de forma natural. Se encontraba aproximadamente a 1500 metros por encima del valle, abajo de ella. Entonces estamos hablando de una ciudad, pues, así como la que, no me acuerdo cómo se llama la ciudad en El Señor de los Anillos, pero el que está arriba en el cerro, que tiene, no me acuerdo, Mordor, quién sabe.
pero era esa ciudad que se veía ahí entre los peñascos. Básicamente así era Sardis. Era una ciudad alta dentro de unos peñascos, alrededor de unos cerros, unas montañas preciosas, a 1500 metros arriba del valle. Y aunque esta se consideraba una ciudad impenetrable, sí fue tomada en varias ocasiones. Pero las primeras 2 veces que fue tomada por sus enemigos fue muy importante. Y de hecho tenemos que poner atención a esto, a este detalle, porque todo esto que vamos a ver en Apocalipsis 3, 1 al 6, tiene que ver precisamente con la caída de Sardis en esas primeras 2 ocasiones. Ahora, la primera vez que Sardis cayó a manos de sus enemigos fue en el año 546 aproximadamente antes de Cristo por Ciro, el emperador Ciro. La segunda vez que cayó Sardis a manos de sus enemigos fue en el año 214 por Antíoco III. Ambos de estos son eventos muy importantes, y como les menciono, es importante saber esto porque está relacionado con lo que vamos a ver esta noche en la Biblia. Entonces, la primera vez que cayó Sardis por Ciro, año 546. La segunda vez por Antíoco, año 214 a.C. Ahora, la forma en que se dice que esto sucedió, y la Biblia lo corrobora en cierta forma, Sardis fue atacada desde la parte de arriba. No lo atacaron de abajo, sino que lo atacaron desde arriba de la montaña. Se supone que debería de haber guardias o vigías o vigilantes custodios que en la noche tenían los ojos abiertos, viendo hacia el valle y poniendo atención para que no llegaran los enemigos. Pero los guardias de Sardis, pensando que su ciudad era impenetrable, fueron atacados de arriba mientras estos estaban dormidos. Se echaron una siesta y de arriba hacia abajo llegó el enemigo, la primera vez Ciro, la segunda vez Antíoco, y la ciudad fue tomada. Esto es importante, les menciono, y lo vamos a volver a mencionar en unos momentos más. Bien, ahora Sardis era famoso no nada más por ser esta ciudad impenetrable, sino que era famoso por cuestiones de su lino y su lana. Ellos hacían ropa y diferentes tipos de prendas de lino y lana, y este era, pues la economía de la ciudad. Sardis fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo. Cuando Sardis fue destruido por este terremoto, el emperador César Tiberio, en aquel entonces emperador de Roma, del Imperio Romano, César Tiberio le metió mucho dinero, mucho dinero, le metió a Sardis para la reconstrucción de la ciudad a causa de los daños que se llevaron a causa del terremoto que hizo esos estragos. Entonces, Sardis era importante para el Imperio Romano porque de ahí obtenían ellos gran parte de su lino y lana y sus bienes de ese tipo de cosas. Entonces después de que vimos un poco acerca de la ciudad de Sardis, vamos a meternos en el versículo 1 en esta noche después de esta oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por sus ricas, preciosas bendiciones en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque usted nos salvó, aunque nosotros no lo merecíamos. Gracias, Señor, por habernos justificado, por habernos adoptado, por habernos llamado. Señor, gracias por lo que usted ha hecho como profeta cuando vino al mundo, lo que está haciendo por nosotros como sumo sacerdote en la actualidad y lo que hará en el futuro por los suyos y por todo el planeta como Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, porque sabemos que usted vendrá un día en las nubes y su iglesia será arrebatada, y posterior a eso volverá, Señor, junto con su iglesia, y en esa ocasión todo ojo le verá. Y usted, Señor, su Hijo Jesucristo, se sentará en el trono.
y reinará en este mundo por 1000 años. Y posterior a eso, Señor, la destrucción de Satanás y la eternidad. Damos gracias por su majestuosidad y quién es usted, por su soberanía y por el sustento de todas las cosas, por el simple aliento de su boca. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículo 1, dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. No es la primera vez que se menciona esto. Si ustedes regresan desde el capítulo 1, se menciona los 7 espíritus y las 7 estrellas. Entonces esto es algo que ya habíamos explicado, pero lo voy a explicar nuevamente de forma rápida para los que no han estado aquí o los que no han oído por medio de las redes sociales. Bien, nuestro Señor Dios nada más tiene un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, no son 7. Entonces muchas personas llegan aquí a este versículo, a los que mencionan los 7 espíritus antes de esto, y se ofuscan. No sé qué significa eso. ¿Qué es eso? Explícame. En numerología, lo cual es una materia bíblica, hay una materia que se llama, bueno, ya lo mencioné, en numerología, y en la numerología el número 7 representa perfección, también representa algo completo. Entonces nuestro Señor Dios, ciertamente nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en uno son perfectos, porque son uno y están completos en ellos mismos. No hay una cuarta parte de la Trinidad, no son 2, son 3, y en ellos mismos, en sus personas, que es la una misma, ellos son perfectos o completos. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo dice que Él tiene a los 7 espíritus, o es decir, la perfección completa de su deidad está en su persona. Las 7 estrellas, como ya mencionamos, definitivamente son como igual las 7 estrellas, es decir, las 7 iglesias. Eso se nos muestra también en Apocalipsis capítulo 1, que las 7 iglesias son las 7 estrellas que hemos estado estudiando. Ya vamos en la quinta iglesia. Entonces está hablando de la iglesia como un todo. El número 7, completo, la iglesia entera, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. La enteridad de toda la iglesia está en las manos del perfecto y completo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas cartas que se han mencionado, que se están dando a estas 7 iglesias, como todas las que hemos visto, son escritas, o su receptor de la carta dice que es el ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Muchas personas piensan que es un ángel literal, pero ciertamente no está hablando de un ángel literal. Recuerden, la definición de la palabra ángel es mensajero. Mensajero. Entonces, quien da el mensaje de Dios a los oyentes son los pastores de cada una de estas iglesias locales. Por lo tanto, Dios le dijo al apóstol Juan en la isla de Patmos: escribe estas cartas a estas 7 iglesias. Juan lo hace y escribe estas cartas a los 7 mensajeros de cada una de las iglesias, o a los 7 ángeles de cada una de las iglesias. Posteriormente, él entrega la carta a estos ángeles o estos mensajeros, y ellos llevan esa carta y dan el mensaje de la carta a los oyentes, las iglesias, estas 7 iglesias locales. Pero como menciono, es para todas las iglesias de todas las edades. Por eso son las 7 estrellas, o la iglesia en su cumplimiento entero. Continúa el versículo 1. Recuerden, cada una de estas iglesias tiene palabras de condenación
y palabras de encomendación o aprobación. Entonces, palabras de Dios o de Jesucristo, quien está hablando aquí, palabras donde dice, yo no los apruebo como iglesia por esto, esto, esto y aquello. Y después les dice, pero sí los apruebo por esto, esto y esto. Entonces, todas las iglesias que hemos visto tienen palabras de condenación y encomendación, de aprobación o rechazo. Y esta no es la excepción, la iglesia de Sardis. Dice el versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la primera palabra de condenación. ¿Okay? Ahora lo voy a poner en otras palabras para que lo voy a parafrasear. Parafraseado debería decir, yo conozco tus obras, que tienes reputación de que son buenas, pero en realidad tú y tus obras están muertas. Esa sería esa porción del versículo 1 parafraseado. Otra vez, yo conozco tus obras, que tienes reputación de que son buenas obras, pero en realidad tus obras están muertas. La realidad es que Sardis se encontraba con muchas personas que no eran regeneradas, personas que eran miembros de la iglesia local incluso, pero no eran salvas. Y todas estas personas hacían todo, igual que los fariseos, para ser vistos por los hombres. Y ellos querían hacer buenas obras, hay que hacer buenas obras. Y esto les dio una buena reputación delante de todas las iglesias o las otras iglesias locales, que la iglesia de Sardis era buena iglesia y que hacían buenas obras y que eran excelentes. Oh, es una buena iglesia y ayudan y hacen y deshacen y wow, una iglesia con acción. Tenían buena reputación. Pero Cristo Jesús les está diciendo que sus buenas obras eran basura porque ellos estaban muertos, es decir, realmente no eran salvos. Había una pequeña cantidad de miembros de la iglesia de Sardis que eran verdaderamente redimidos, salvos por Cristo Jesús. Una cantidad pequeña, y nos vamos a meter en eso en unos momentos más. Entonces, la mayoría de la iglesia de Sardis, aunque era una iglesia verdadera, había pocos redimidos en ella. Y podemos llamarlo iglesia verdadera a causa de esos pocos que había. No era iglesia verdadera por aquellos que no eran redimidos, que eran la mayoría. Era la verdadera iglesia de Dios por aquellos pocos salvos hijos de Dios. Pero como un entero, como un cuerpo local, ellos tenían una reputación de que eran buenos y llenos de fervor y bien dadivosos, buenos en obras. Pero dice Cristo Jesús que no. Al igual como los fariseos. Vamos a ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Es muy difícil para tragar para muchas personas. Pero vámonos para allá porque hay muchas personas así. Vamos a ver Mateo capítulo 23. Vamos a leer varios versículos del 23. Mateo capítulo 23. Todo el capítulo en realidad nuestro Señor Jesucristo está amonestando y regañando y hablándoles muy duro a los fariseos y a los saduceos. En todo el capítulo 23. Aquí el asunto es que tanto los saduceos como los fariseos pensaban que yo soy digno y yo soy bueno por las obras que yo hago. Mira las cosas que yo hago. Si yo hago buenas obras, yo soy buena persona y Dios me ama. Si yo le ayudo al pobre, si yo le hago esto, si yo hago aquello y hago y sirvo a Dios, entonces Dios se va a alegrar de mí. Pero los fariseos no eran salvos. Y los saduceos tampoco eran salvos. Entonces no importaba cuántas obras buenas ellos hacían, Dios no se agradaba de las buenas obras de ellos. Porque ciertamente dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, no es por obras. La salvación no es por obras.
El agrado de Dios hacia la humanidad no es por cuestión de obras. Los fariseos trataban de obrar para agradar a Dios y no eran agradables ante sus ojos. Los saduceos hacían lo mismo y no eran agradables ante sus ojos. Y ciertamente en la actualidad hay miles y millones de personas alrededor del mundo que piensan que por hacer buenas obras van a ser agradables a Dios. Gente sumamente moral, mas no redimidos por Cristo. Por lo tanto, desagradables delante de sus ojos. Ahora, vamos a ver lo que los llama nuestro Señor Jesucristo. Vámonos en orden. Mateo capítulo 23, versículo 25 y 26. Bueno, en orden de acuerdo a como lo tengo aquí, no en orden al capítulo. 23, 25 y 26. Dice la palabra de Dios aquí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Les explico. Hay muchas personas que hacia el exterior, hacia la gente que los ve, mira, una persona intachable, intacta, mira, super moral, no un individuo, no, como Dios manda, como dicen vulgarmente, el pan de Dios. Y muchas personas son así, ¿no? La gente los ve y creemos que son personas intachables, con su corbatita, y los ves, híjole, no, wow, qué personas tan increíbles. Pero están muertos interiormente, nada más han lavado lo de afuera del plato, lo de afuera del vaso. Por afuera se ven bonitos, pero adentro están podridos. Adentro no son salvos, adentro están muertos porque no han creído en Cristo como su único y propio Salvador. La gente de Sardis era igual. A los ojos de los demás eran obras buenísimas y fantásticas, pero internamente Dios sabía que ellos no eran regenerados, que ellos no eran salvos, que ellos no eran limpios. Y no importaba lo que ellos tenían que mostrarle al mundo o tratar de agradarle a Dios. Sus buenas obras no eran nada, sucios por adentro, sin haber creído. Ahí mismo en Mateo capítulo 23 y versículos 27 y 30 al 32, vamos a leerlo. 23, 27 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y continúa, y lo pueden seguir leyendo. Cristo Jesús los llama sepulcros blanqueados. Estaban muertos, pero pintaditos de blanco, bien bonitas. Las lápidas, como lápidas en el cementerio de color blanco, bien bonitos, ahí se veían hasta derechitos. Hay un cementerio muy famoso en Estados Unidos que es un cementerio militar, se llama el cementerio de Arlington. Ahí están todos los presidentes de los Estados Unidos enterrados y todos los militares desde la guerra civil hasta la actualidad, que mueren, fallecen y están ahí enterrados en Arlington, en el cementerio en Washington, D.C. Yo he ido ahí un par de veces y tú ves las lápidas ahí y están perfectas. Lápida tras lápida tras lápida se ven las líneas derechitas, una cosa impresionante. Lo pueden ver en internet, muy conocido, el cementerio de Arlington. Las lápidas pintadas de blanco y preciosos. Y la gente va de paseo porque es impresionante ver ese lugar. Miles y miles y miles, cientos de miles de lápidas perfectamente acomodadas. Pero tú sabes que debajo de ese suelo es pura muerte.
pura muerte, belleza y hermoso por arriba como un jardín, pero abajo es pura muerte. Así era la iglesia de Sardis. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo que parecen estar vivos y con buenas obras, pero muertos. Regresemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo esto son palabras de condenación para aquel grupo de miembros de la iglesia de Sardis que no eran regenerados. Continuamos leyendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendrá sobre ti. Para poder entender estos dos versículos, nuevamente tenemos que regresar a lo que ya les mencioné en la historia. En la historia de Sardis, esta fue atacada en 2 ocasiones y tomada por sus enemigos. Fue tomada porque los guardias durmieron y no estaban vigilando. Fueron tomados la primera vez, como ya lo mencioné, por Ciro y posteriormente por Antíoco III. Y si ustedes observan en estos dos versículos, 2 y 3, se les urge a la iglesia de Sardis que estén vigilando. De hecho, si nosotros vemos el griego original en el versículo 2, dice que no estén dormidos, dice despierten. Entonces en el griego original leería de esta forma: despierten y afirmen las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sardis, sé vigilante, despierta, porque va a llegar el enemigo como llegó cuando ustedes fueron tomados por Antíoco y por Ciro, porque ustedes estaban dormidos, ustedes fueron tomados por el enemigo y fueron destruidos por el enemigo, y el enemigo entró y les robó como un ladrón. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo exactamente lo mismo. Si ustedes no despiertan y no abren sus ojos y no me aceptan como su único y propio Salvador, esas obras que ustedes hacen, por las cuales son ustedes tan famosas, no les va a ayudar en absolutamente nada. Porque yo voy a llegar y yo voy a ser su enemigo, y yo voy a ser quien los juzgue, y yo voy a llegar a ser el ladrón, y yo los voy a juzgar. Ahora, Cristo Jesús como ladrón, ¿no? Bueno, en muchos lugares de la Biblia se menciona que Él vendrá como ladrón en la noche. Sin embargo, esto en esta ocasión no tiene referencia a su segundo advenimiento. Esto no tiene referencia a la segunda venida de Cristo por su iglesia, sino que nuevamente está asociándolo con Ciro y Antíoco, que cuando ellos llegaron como ladrones en la noche, mientras los soldados estaban dormidos, de arriba hacia abajo llegaron, y estos dormidos fueron atacados. ¿Y qué hicieron los ejércitos de Ciro y los ejércitos de Antíoco? Pues tomaron la ciudad como botín, robaron y hurtaron todo lo que se encontraba ahí y los dejaron en la ruina. Entonces nuestro Señor Jesucristo está utilizando esto, hablando de Él mismo. Si ustedes no despiertan y no me aceptan, y ustedes no son redimidos por mí, sus obras no tienen absolutamente nada a favor. Y yo voy a llegar y yo voy a ser ese ladrón, yo voy a ser ese atacante, y ustedes van a terminar en el infierno. Despierten, Sardis. Bueno, solo por cuestión de technicalidades, vamos a ver algunos versículos que muestran a nuestro Señor Jesucristo como ladrón en la noche, pero como lo menciono, esto está hablando del segundo advenimiento, y lo que estamos viendo en Apocalipsis 3, no. Bien, vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios en 16:15: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean
su vergüenza. Ahí sí está hablando del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. También lo podemos ver en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10, si me quieren acompañar ahí. Aunque nuevamente 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10, dice la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ese es muy famoso. Pero por cierto, el más famoso que menciona a nuestro Señor Jesucristo en su segundo advenimiento como ladrón en la noche, sin lugar a dudas, es el de Primera de Tesalonicenses. Entonces vamos a verlo ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, tiempo futuro, hablando de su segunda venida, así como ladrón en la noche. Entonces esas sí son referencias a su segunda venida, pero, o su segundo advenimiento, como lo quieran llamar, pero en esta ocasión aquí en Apocalipsis 3 no es referencia a su segunda venida, sino a él en juicio en contra de la iglesia de Sardis, de la misma manera o razonamiento como ellos fueron atacados por Antíoco y por Ciro. Muy bien, continuamos. Versículo 4. Pero tenéis unas pocas en Sardis que no han manchado sus vestidos, estarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta era la verdadera iglesia de Sardis. Esta es la palabra de encomendación. Ya acabamos de terminar con las palabras de condenación, pero ahora estamos en las palabras de encomendación o de aprobación de Dios hacia la iglesia de Sardis. Y Dios le está diciendo a nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis, la iglesia verdadera, la redimida, la regenerada, la escogida, la llamada, la ordenada para la salvación, la predestinada. Ustedes son los pocos en la iglesia de Sardis, dice el versículo 4. Ellos no han manchado sus vestiduras, es decir, han vivido en una santificación verdadera, separados del mundo. Recuerden, la palabra santo o santificación significa separado del mundo para el servicio de Dios. Por lo tanto, está diciendo que ellos verdaderamente han sido hechos santos. Ellos no se han manchado con las cosas de este mundo porque hay una separación verdadera. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Muy bien. La cuestión de las vestiduras, eso es muy importante. Ellos no habían caído en apostasía. No estaban viviendo conforme al mundo. Esta pequeña agrupación que realmente era la verdadera iglesia de Sardis, los verdaderos santificados, nada más no habían caído en la apostasía como algunas de las iglesias previamente mencionadas o estudiadas. Dice que ellos tendrían vestiduras blancas. Ahora, en cuestión a las vestiduras, la palabra vestidura como tal, o vestiduras blancas, es algo que es muy usual en la Biblia. De hecho, yo podría hacer una serie de 3-4 sermones nada más hablando de vestiduras blancas, pero no es el punto esta noche. Entonces nada más les voy a decir rápidamente: las vestiduras en realidad en la Biblia, en cuestión al creyente, habla del carácter del verdadero cristiano. Vamos a leer unos versículos en Judas. Nada más vamos a ver 2 versículos en Judas. Judas, capítulo, bueno, nada más es un capítulo, y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 23. Judas 3 y 23. Primero el 3 dice: amados, ahora está hablando a creyentes, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es decir, eran salvos, sabemos que eran creyentes. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis por la fe.
Y esto es exactamente lo que la iglesia de Sardis estaba haciendo. Ellos no cayeron ante la apostasía de Jezabel, como vimos un par de iglesias anteriores. Ellos o a los nicolaitas, que también estudiamos de ellos contendieron por la verdadera fe. Y la iglesia verdadera, aunque somos poquitos, vamos a contender por la fe. Es decir, por la doctrina de los apóstoles, es decir, por la teología, es decir, que nos vamos a parar y vamos a explicar soteriología, armatología, neumatología, eclesiología, escatología, bibliología, cristología. Eso es pararnos para defender la fe. Ahora vamos a ver el versículo 23 de Judas. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, el carácter de algunos está contaminado y sus vestiduras no son blancas. Pero en el caso de los verdaderos creyentes, nuestras vestiduras serán blancas, mostrando, recuerden, eso implica pureza. Cristo Jesús también es vestido de lino fino de color blanco, mostrando su santidad y la pureza de Cristo Jesús. Y su iglesia, la iglesia verdadera, también estará vestida de color blanco, de pureza y de santidad, porque han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador. Vamos a ver ejemplos en la Biblia donde podemos ver a la iglesia y a los santos vestidos con ropas blancas. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 11. Dice la palabra de Dios en el 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos están hablando de los santos de la tribulación asesinados previo a la finalidad de esos 7 años. Ellos también, santos, serán vestidos de blanco. Capítulo 7 y versículo 9 nos dice lo mismo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. También lo podemos ver ahí mismo en el 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son los salvos. Y también lo podemos ver para la iglesia. Estos que acabamos de leer son para los santos de la tribulación. Ahora vamos a leer los versículos que hablan de la iglesia, es decir, nosotros desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento vestidos de misma manera. 19, capítulo 8. Digo, ¿qué dije? 19. Apocalipsis 19, versículo 8, disculpen. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y también el 19, 14 lo podemos leer, dice la palabra de Dios en el 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, eso no es de la iglesia, eso tiene que ver con los ángeles, que también son vestidos de blanco. Regresemos a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El libro de la vida. Este libro es mencionado muchas veces en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es inscrito en este libro todos los nombres de los escogidos, de los predestinados, de los llamados, de los ordenados para la salvación. Hemos tenido nuestros nombres ahí desde antes de la fundación del mundo.
Yo he escuchado a algunos predicadores, pastores, que dicen que lo usan como ilustración y dicen, no, cuando alguien acepta a Cristo en su corazón como su único y propio Salvador, dice, allá en el cielo, allá está un ángel posiblemente, con una pluma, y abre el libro, y ahí escribe el nombre de la persona que fue salva. En realidad así no es como sucede. No es anotado en el libro cada vez que alguien es salvo, porque eso eliminaría la presencia de Dios y su omnisciencia. Nuestros nombres, para quienes hemos sido escogidos y elegidos, ya han estado en ese libro inscrito desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente, si es inscrito el nombre cada vez que alguien es salvo, entonces ¿dónde queda la presencia y la omnisciencia de nuestro Señor Dios? Ya hemos sido inscritos desde antes y nunca para ser borrados. Vamos a ver algunos versículos nada más que hablan acerca de este libro de la vida, y todos los que están inscritos ahí tienen la seguridad y la garantía de la salvación. Apocalipsis capítulo 13. Nada más vamos a ver los de Apocalipsis porque ya estamos aquí en el libro, pero está en todas partes. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces hay mención del libro de la vida. Capítulo 17 y versículo 8, dice la palabra de Dios. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo y a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la vista que era y no es y será. Fíjense, ¿cuándo fueron puestos ahí los nombres que iban a ser inscritos? Desde la fundación del mundo ya habían sido inscritos en ese libro los nombres de aquellos que serían salvos. Por lo tanto, cuando los pastores hacen la ilustración de que cada vez que alguien es salvo hay un ángel o alguien o San Pedro que pone el nombre en el libro, esto es falso. La Biblia nos dice que ya estábamos inscritos. Si se escriben al momento de la salvación, quita la omnisciencia y la presencia de nuestro Señor Dios. Por lo tanto, esa ilustración es mentira. Continuamos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 20. No hay. ¿Qué dice? No. Estoy viendo aquí mal, disculpen. Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y tampoco lo encuentro. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por la causa de los que estaban escritos en los libros según sus obras. Entonces los que no fueron inscritos en el libro de la vida, pues ellos sí fueron juzgados según sus obras, y sus obras no dan el ancho, porque es por gracia, por medio de la fe. Y por último vamos a ver el 21-27. Dice la palabra de Dios aquí: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién va a ver el cielo? ¿Quién va a entrar en gloria? ¿Quién va a estar con Cristo en la eternidad? ¿Quién va a estar en la Nueva Jerusalén? Únicamente los que han sido inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ya sabe quién le aceptará y quién no le aceptará.
Ahora, nada más para ponerlo en perspectiva, el hecho de que menciona en el capítulo 3 que no borraré su nombre, eso es porque tenía que ver con las ciudades antiguas. En ciudades antiguas, igual que aquí en México todavía hacemos el censo de población, ¿no? Se hace el censo de población y el gobierno sabe quién es quién y dónde viven. En ciudades antiguas era lo mismo. Pero la diferencia era que si tú eres una persona criminal o una persona no deseada o una persona que realmente causabas problemas dentro de la ciudad o de la población, dentro de los habitantes, ellos, como gobierno, borraban el nombre del censo y te expulsaban de la ciudad porque eras una persona no deseada. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no va a borrar el nombre porque la salvación es permanente. Y para los que son salvos, no hay aquellos que no son deseados de Él. Si Él puso tu nombre ahí es porque tú eres deseado. Si tú has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador, tú eres deseado. Y no hay nada que tú puedas hacer que haga que Cristo no te desee como hijo suyo. Si ya estás inscrito es porque Él ya sabe. Por último, ahí en el versículo 5 dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquellos que han defendido la fe, como dice Judas capítulo 3, contendido por Él. Aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida. Aquí en el mundo confesamos el nombre de Cristo Jesús y evangelizamos a nuestros familiares y amigos y vecinos y todos los que nos rodean, o por lo menos así debería de serlo, por amor a Cristo Jesús, por la deuda que tenemos con Él, que nunca podremos terminar de pagar. Y al caso de que, y por ese caso, por lo que la iglesia verdadera hace en confesar el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo confiesa o acepta nuestro nombre delante de Dios Padre. Un versículo que habla de esto, y con este vamos a terminar, Mateo capítulo 10. Y versículo 32. Mateo 10, 32. Dice la palabra de nuestro Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién confiesa a Cristo aquí delante de los hombres? El regenerado, el escogido, el predestinado, el que algún día caminará en el cielo con la seguridad total de que así será, vestido de blanco, porque tendrá un cuerpo glorificado, puro. Ahora, para poner esto en cuestión a la Iglesia de la Reforma, aparentemente esta advertencia que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia de Sardis fue puesta en acción. Parece ser que la advertencia de que despierten y velen fue tomado muy en serio, porque la iglesia de Sardis continuó. Hasta ahí existen evidencias que la iglesia local de Sardis existió hasta el siglo IX después de Cristo. Entonces estamos hablando que la iglesia de Sardis, la iglesia local de Sardis, vivió por mucho tiempo y no fue desmantelada o destruida por nuestro Señor Jesucristo. Eso nos indica que ellos como iglesia se pusieron las pilas y comenzaron a ser salvos y posteriormente a estudiar la palabra de Dios y a protegerla y a confesarla, y Dios les permitió como la iglesia local vivir siglos. En cuestión a la iglesia de la Reforma, si ustedes recuerdan, salieron del catolicismo
La iglesia de la Reforma eran iglesias eran católicas, ¿sí? Todos los que salieron, y es conocido como la iglesia de la Reforma, era la iglesia católica romana. Y muchos de los sacerdotes empezaron a estudiar y empezaron a recibir a Cristo como Salvador, como lo fueron Zwinglio y Calvino y Lutero y Wycliffe y Juan Knox y muchos otros. Y ellos recibieron a Cristo y comenzaron a ser esos pocos, como la iglesia de Sardis. Eran unos pocos que realmente estaban vestidos de blanco porque eran dignos, porque eran regenerados. Y ellos hicieron un movimiento enorme. Y ese movimiento de la iglesia de la Reforma permanece hasta el día actual. Dios ha permitido que su influencia haya sido duradera por siglos. Esta iglesia, Dios nos dice lo mismo como nuestra iglesia local. Despierta. Despierta, centro bíblico de gracia. Porque si no, llega el enemigo y atacará. Y quedaremos expuestos completamente. Yo no veo el corazón de todos los que están aquí. Nadie conoce el corazón del hombre, sino solamente Dios. Yo no sé. Todos me dicen que están aquí. Ah, sí, yo he recibido a Cristo, yo soy salvo, yo sí soy salvo. Pero eso mismo decía la iglesia de Sardis, que todos eran salvos. Pero Cristo les dijo que nada más eran pocos. Yo no sé si todos los miembros y todos los que vienen a la iglesia Centro Bíblico de Gracia son salvos o no. Pero voy a hacer una invitación en esta noche. Y espero que si Dios está tocando tu corazón, acudas a Él y digas: yo no sé si soy salvo o no, y quiero saberlo. Quiero conocer a Cristo Jesús, quiero ser íntimo con Él, quiero conocerle en su totalidad. No sé si yo soy salvo. Vamos a orar.